sigue. Hoy vamos a ver uno que habíamos como cambiado, que es estructura de membranas y amenaza de parto pretérmino, que es este que estaba pendiente para hoy, que lo hemos cambiado por trastorno hipertensivo. De hoy en 8 días vamos a ver las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que son las graves, muy graves, placenta previa, abrupcio, ruptura uterina, basa previa, acretismo placentario. En 15 días vamos a ver endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, el famoso síndrome de ovario poliquístico. Y en 20 días otra vez el parcial. Son 2, 4, 5 temas, más de los que vimos para este primer parcial. O sea, son ovario poliquístico, endometriosis, hemorragias de la segunda mitad de la gestación, APP y ruptura de membranas, más todo lo que ya vimos. Y los temas que siguen son después del parcial, son muy buenos: anticoncepción, masa anexial y patología del cuello uterino, del cervix, patología cervical, citología y todas esas cosas. Ustedes ven ahí que el final es el 31 de mayo, o sea, si hoy estamos a 12 de abril, prácticamente quedan 5 semanas para que ustedes sean ginecólogo y obstetra. Parciales de un semestre es demasiado chiquitico, pues. Y es acumulativo con los últimos, es acumulativo con todos los temas de los seminarios que ustedes debieron ver en las rotaciones. Poquitos. Más o menos siempre. ¿Y mañana dónde estás? ¿Mañana dónde rotas? Hasta los otros semestres primero hablábamos de amenaza de parto pretérmino y después hablaba de también van a darse cuenta ustedes que si entienden este es más fácil entender, pues, o sea, es más fácil avanzar en el otro. Yo sé que muchos de ustedes ya en las votaciones han hablado de esto con los profesores. Afortunadamente eso me ayuda mucho a que entiendan o que me pregunten cosas que no entiendan. Obviamente a veces hay divergencias de opiniones, no, pero cualquier cosa que ustedes les hayan dicho o hayan leído y no estén de acuerdo, me la preguntan, no tengo problema. Obviamente les diré que el otro está equivocado, que yo soy el que tengo la verdad. Mentira, no, pues obviamente si los otros tienen la razón. Vamos a hablar de este tema que es una prematura demasiado importante para nosotros los obstetras, demasiado importante para la sociedad. Hay como varias cosas pues que estas diapositivas están llenas de cosas no me gustan, pero hay que hacerlo. Es un problema de salud pública, ruptura prematura de membranas. De las cosas que nosotros no hemos podido controlar como ginecólogos y obstetras en el mundo. ¿Y por qué es un problema de salud pública? Por el alto
embarazos puede causar una ruptura prematura de membranas. La mayoría de estas rupturas de membranas afortunadamente ocurren en el embarazo después de las 37 semanas, que como vamos a ver más adelante, la conducta es muy fácil y son las mejores. Es decir, cuando una mamá rompe membranas después de las 37 semanas, la conducta es clara, es fácil y ya lo vamos a saber qué hacer. Pero hay un 20% de este 10 que ocurren en embarazos antes de las 37 semanas. Esos son los peligrosos. Y sobre todo, entre más poquito tiempo tenga la mamá. Es decir, si una señora rompe membranas a las 26 semanas, el riesgo para el bebé y para el familiar, esos son los bebés que son los enredados que vamos a hacer. Esa ruptura de membranas contribuye casi con un 40% de los partos pretérmino a nivel mundial. Es decir, una de las causas de por qué se vienen los bebés antes de tiempo es la ruptura de membranas. Vamos a ver todas estas cosas. Siempre lleva complicaciones maternas y neonatales importantes. Ayer estaba leyendo un artículo no relacionado con la ruptura de membranas, pero sí de todos los bebés pretérminos, se les puede pasar, se lo quieren leer, donde el desarrollo cognitivo de los bebés, son un artículo del 2017, desarrollo cognitivo de los bebés hijos de madres que tuvieron una ruptura de membrana y un embarazo pretérmino antes de las 34 semanas, es diferente a los bebés que nacieron después de las 37 semanas. Es decir, un bebé pretérmino, su desarrollo neurológico, a pesar de que él se vea normal y vaya pasando los años y vaya pasando los meses, no es igual al de un bebé que nació de tiempo, de una mamá que tuvo su bebé de tiempo. Eso tiene implicaciones y a veces son lo que llaman en neurología las disfunciones cerebrales mínimas. Ya uno ve un muchacho que nació bien, que estuvo en primaria, de pronto repitió quinto de primaria, se quedó de 6 a 11 repitió un curso, llegó a la universidad, pasó un semestre, llegó al cuarto semestre y se salió. Entonces uno dice, pero es que no le gustó estudiar, no, el pelado no le dio para más. Y ese tipo de cosas solamente se explican a veces por problemas desde el embarazo. Y hay muchas cosas que se han hecho últimamente, pero como vamos a ver, hoy por hoy no hemos logrado nosotros evitar que este 10% de todos los embarazos a nivel mundial no se vengan antes del tiempo. Es decir, hay muchas cosas para hacer. Se han mejorado las unidades de cuidados intensivos neonatales, pero es decir, hay alguna cosa que nosotros como obstetras podamos hacer efectiva para disminuir este 10% a nivel mundial de que los bebés se vengan antes del tiempo. No lo hemos logrado todavía, no sabemos qué hay que hacer. Definiciones sencillas. ¿Qué es ruptura de membranas? Es una solución de continuidad espontánea de las membranas coreoamnióticas. Que hay dos membranas, una es el coreo y otra es el amnio. El coreo está pegado al útero y el amnio se queda en la cara del bebé. Y a partir de las 22 semanas de gestación, según la Organización Mundial de la Salud, y antes del inicio del trabajo de parto. Esa es la definición de ruptura de membranas. Miren que aquí ya empieza una diferencia. ¿Qué es aborto? Recuerden que habíamos hablado de aborto por la Organización Mundial de la Salud antes de las 20 semanas o 500 gramos o menos de 500 gramos de peso. Y aquí habla de una ruptura prematura de membrana, la misma Organización Mundial de la Salud después de las 22 semanas. Entonces, ¿qué pasa entre las 20 más 1 y las 21 más 6? Es decir, en ese espacio de semanitas entre las 20 y las 22. Si un bebé rompe membranas a las 21 semanas, una mamá, ¿qué es? ¿Un aborto o es una membrana de los bebés? Pues a veces son tiempos que no están tan claramente definidos. Obviamente la que se presenta antes de las 37 se llama ruptura prematura de membranas pretérmino, porque es antes de las 37 semanas. Y hoy, ¿qué sabemos de la ruptura de membranas? Que es un proceso multifactorial, afectado por muchas cosas, factores bioquímicos, fisiológicos, patológicos, ambientales, etcétera, etcétera. Por eso vamos a ir. Este es un tiempo que es una definición muy importante. Toda esta parte de definiciones, ustedes van a ver que es muy sencilla, no tiene ningún problema y las vamos a ir viendo. ¿Qué se define como latencia?
Importantísimo, eso sí es muy importante. Es el tiempo que transcurre entre la ruptura de las membranas y el término del embarazo. Es decir, es el tiempo en que se rompió la fuente y en el momento en que ya se terminó el embarazo. Ese periodo de latencia y la edad gestacional determinan el pronóstico y el manejo de la enfermedad. Me explico. No es lo mismo romper membranas a las 28 semanas que a las 38 semanas. O sea, la edad gestacional cobra mucha importancia. Y no es lo mismo que una señora te consulte porque acabó de romper membranas hace 2 minutos y llenó de líquido, a que te consulte 4 días después. Eso se llama el periodo de latencia, es decir, ese tiempo en el cual la paciente está desde el momento que la rompe hasta el momento que se termina el embarazo. Entonces, son 2 cosas que determinan el pronóstico y el manejo de la enfermedad. Vamos a ver unos ejemplos y cosas. Ese periodo de latencia se relaciona con la edad gestacional. Es mucho mayor el tiempo en que uno deja a los bebés hasta el parto, es mucho mayor en los embarazos preternos, y eso es una bobada. Si yo tengo un bebé de 25 semanas y yo no lo quiero terminar el embarazo, yo lo voy dejando ahí acostadita a la mamá, todo eso lo vamos a ir viendo durante mucho tiempo. En cambio, si es una mamá que tiene 39 semanas, yo no voy a terminar el embarazo del mundo, ¿cierto? O sea, no voy a dejar ese bebé ahí, ¿ok? Entonces, por eso dicen que el tiempo de latencia se relaciona con la edad gestacional. Es mayor en los pretérminos, más de 48 horas, que en los embarazos de término, es decir, menos de 24 horas. Lo que significa esto es que si yo rompo membranas como mujer, después de las 37 semanas yo tengo que terminar el embarazo. Vamos a ver todas estas cosas. En cambio, si rompo membranas antes de las 34 semanas, lo ideal es dejar ese bebecito ahí, así tenga las membranas rotas y hay un montón de complicaciones que vamos a ir viendo. ¿Okay? Otras definiciones que son todo carreta, pero que todo va a ser muy sencillo para ustedes. Ruptura de membranas pretérmino es la ruptura de membranas entre las 22 y las 36 más 6 y es responsable del 30% de esos bebés que nacen antes de tiempo. Ruptura de membranas a término a partir de las 37 semanas. Ruptura precoz de membranas, aquella que se rompe pero va seguida del trabajo de parto en las próximas 2 horas. Y esto, ruptura prolongada de membranas, cuando el periodo de latencia, ya saben que ese periodo de latencia es el momento en que rompe las membranas hasta el momento del parto, es mayor de 24 horas. Aquí tenemos que tener por eso les tengo interrogación, porque cuando hablamos de ruptura prolongada de membranas, nosotros los obstetras hablábamos hace unos años hasta mayor de 24 horas, es decir, el tiempo en que rompe las membranas hasta 24 horas después, nosotros lo llamamos ruptura prolongada. Los pediatras decían que solamente 12 horas, los neonatólogos. Y nosotros partimos diferencias, dijimos entonces 18 horas, y dejamos 18 horas. Pero esto tiene una razón de ser, porque entre más tiempo esté las membranas rotas, las membranas coreamnióticas son un mecanismo de defensa de todos los bichos que tienen las mujeres en la vagina. Y si se rompen las membranas, es muy fácil que asciendan las bacterias hacia la cavidad amniótica. Entonces, entre más tiempo tengan las membranas rotas, más fácil va a dar esto que se llama una corioamnionitis. Y cuando yo, para ir adelantándome, cuando yo hago un diagnóstico de corioamnionitis, las 2 membranas, de la membrana corial y el amnios, se infectan. Si yo hago un diagnóstico de corioamnionitis, así esté equivocado o no, tengo que terminar el embarazo, independiente de la edad gestacional. Entonces, si yo le digo a la señora, usted rompe membranas, mi diagnóstico clínico, que ya vamos a ver cuál es corioamnionitis,
tengo que terminar el embarazo. Ah, es que tengo 6 meses de embarazo, no me importa. Tengo 40, no me importa. Tengo 33, no me importa. Tengo que terminar el embarazo porque esta colitis es responsable de sepsis neonatal y es responsable de una endometritis y posiblemente un absceso pélvico en la mamá. Entonces hay que terminar lo más pronto posible el embarazo. Vamos a ir viendo todo eso pues, para que no se me pongan a ver. Estas membranas chorioamnióticas tienen unas láminas, les voy a mostrar todo. Estas son las membranas. Cuando a los que les ha tocado romper las membranas en trabajo de parto, algunos se han dado cuenta de pronto que es difícil romper las membranas. O sea, eso no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque mira todo lo que tienen las láminas que tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 láminas tienen las dos membranas, el ancorio y el ángulos. Eso tiene una serie de estructuras que no es fácil romperla. Por eso si ustedes me preguntan por qué se rompen tan fácil, espontáneamente, antes de tiempo, todavía nosotros no sabemos por qué es tan fácil que se rompa. Son 8 capas, 8 láminas que tienen estas dos membranas y que no son tan fáciles de romper. ¿Qué pasa cuando se rompen? Aquí hay un montón de situaciones en las cuales nos pueden decir por qué se rompen, que el problema es del colágeno, que es una colagenasa que se encuentra en altas concentraciones, que hay una falta de los factores de degradación y la síntesis de la mucosa extracelular. En últimas, para resumirles, en últimas, nosotros no sabemos la causa de por qué se rompen las membranas que espontáneamente, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están mediados por un montón de factores, donde están incluidas muy importantemente las prostaglandinas. Y en últimas es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio a ese nivel, allá donde están las membranas. ¿Qué me da ese proceso inflamatorio? Infecciones, traumas, ruptura de vasos que me pueden generar factor de necrosis tumoral, interleuquinas, prostaglandinas, esas colagenasas, o sea, un montón de cosas, pero es un proceso inflamatorio a ese nivel, allá en el corio del ámbito. ¿Qué me lleva a ese proceso? En lo que nosotros son un montón de factores asociados y factores de riesgo, pero que nosotros no sabemos en último por qué se rompen. Por eso hoy por hoy la ruptura de membranas decimos que es un proceso multifactorial, no tenemos ni la menor idea de por qué razón se rompe. Por eso hablar de causas de ruptura de membranas, prematura de membranas, no es cierto, no son causas, son factores de riesgo asociados a una ruptura de membranas que me facilitan la ruptura, porque hay muchas mujeres que tienen infecciones vaginales y sin embargo no rompen las membranas. Hay muchas mujeres que tienen vaginosis, que tienen infección urinaria, que tienen un montón de cosas de las que están aquí y sin embargo no me rompen la red. Entonces no tenemos claro por qué se rompen, pero están esos factores que ustedes los tienen que tener en cuenta para disminuir el riesgo de ruptura de membranas. No va a ser cero, pero lo vamos a disminuir. ¿Qué factores de riesgo están asociados? Los que están acá, infecciones vaginales, sobre todo la Gardnerella, o sea, una vaginosis, infecciones de transmisión sexual, como el gonococo, como la tricomona, especialísimo infecciones urinarias. Por eso siempre acá las maternas, los que han ido a trabajar con Natalia, saben que a todas las mujeres en gestación hay que hacerles un puro cultivo inicial entre la semana 12 y la 16 para detectar esto que se llama bacteriuria asintomática. Hay que hacerlo obligatoriamente en todos los controles del embarazo. Y para detectar pues las pacientes que tienen colonizado el estreptococo tipo E. Es muy importante infecciones urinarias, bacterias asintomáticas, todo eso hay que tratar para disminuir el riesgo de una ruptura membrana.
evitar que las pacientes fumen, hay muchos artículos bonitos donde hablan de que las pacientes que fuman tienen más facilidad de que esas colagenasas que me pueden romper las membranas, haya mucho más colagenasas y tengan más riesgo de ruptura de membrana. Entonces, ¿qué hay que decirle a la señora? Deje de fumar. Incompetencia cervical, que es un diagnóstico que se hace de algunas otras maneras. Embarazos múltiples. ¿Por qué revelan los embarazos múltiples? Porque son la raza humana, ustedes como mujeres están hechas para tener un solo bebé, uno. 2, 3, 4, 5 es anormal, eso no es normal, eso se sale de la normalidad, ¿cierto? Y cuando son anormales, los embarazos múltiples distienden la cavidad uterina y hace que se liberen prostaglandinas y pueden romperme las membranas antes de tiempo. Y otras como enfermedades del tejido conectivo y alteraciones nutricionales. Si al final me da tiempo, al final del semestre me da tiempo algunas cosas, vamos a hablar de algunas vainas de embarazo gemelar y de restricción del crecimiento, que me parece muy importante porque no lo van a volver a ver en su vida. Nadie les habla de gemelar después. Ustedes miran que todo esto son factores de riesgo. ¿Qué tienen que ustedes hacer en el control del embarazo? Si ya saben que estos son factores de riesgo para ruptura de las membranas, hay que tratarlos. Si la señora tiene una vaginosis, hay que tratar la vaginosis. Si la señora tiene una infección urinaria, hay que tratar la infección, la bacteriuria sintomática. Disminuir el riesgo de las fumadoras. Embarazo múltiple, pues si ya se en los otros semestres hay muchos estudiantes que le dicen, ay, tan rico un embarazo gemelar. No es rico el embarazo gemelar. El embarazo gemelar es rico cuando lo tienen aquí los dos bebés ya nacidos y sanos. Pero el embarazo es harto, reharto, de alto riesgo, donde hay mucho más de trastorno hipertensivo, diabetes, muchas cosas. Eso no es tan bacano, pues, es anormal. Anormal. Nosotros no somos caninos para tener 2, 3, 4 y 5 hijos, no, un bebé. ¿Ok? Ya hablamos que la incidencia es 10% de todos los embarazos, es uno de cada 10. Si ustedes los ponen a hacer control prenatal y tienen en una mañana de 7 a 12 del día 10 mamás, una de esas puede tener en su embarazo una ruptura prematura de membranas. Hagan lo que tienen que hacer, buscar los factores de riesgo, tratar los factores de riesgo. Más de ahí no se va a poder hacer. Recuerden que no tenemos un diagnóstico o perdón, una etiología clara de la ruptura de membranas y no podemos identificar y evitar. ¿Qué complicaciones neonatales tiene la ruptura de membranas? Pues todo lo que es los bebés pretérminos, distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, con una parálisis cerebral en los bebés, ¿cierto? Eso es lo más importante. Yo creo que las alteraciones neurológicas por los bebés pretérminos es lo más severo y lo más grave que uno puede tener. Imagínense ustedes lo que les he dicho, un niño de 12, 13 años con una mentalidad de 6 meses. Eso no es bueno, no es fácil de manejar en las casas, tiene muchas implicaciones familiares, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Infecciones neonatales, la ruptura de membranas antes de las 37 semanas, enterocolitis, los que ya han ido a neonatos saben de todo esto, la disfunción neurológica y la sepsis, todo lo que es infección, enterocolitis, sepsis neonatal me lleva y la hemorragia intraventricular me llevan a la disfunción neurológica. Todo. No hemos podido hacer mucho, no hemos podido todavía evitar ese 10%, pero por lo menos disminuir los factores de riesgo y ser juiciosos en el control prenatal. Eso le toca a usted. A mí como ginecólogo me va a llegar cuando ya rompió membrana. Pero el control prenatal lo tienen que hacer ustedes. Y a veces es muy triste que uno vea puro cultivo. Nunca lo pidieron. A ustedes, a cualquier nombre, a mí. Que tenía la paciente
cuando hablamos de bacteriuria sintomática es eso, la bacteria no tiene síntomas, pero ustedes le hacen un urocultivo y aparecen 100.000 colonias, unidades formadoras de colonias, pues hay que tratarla, a que no siente nada, hay que tratarla, lo llama bacteriuria sintomática. Los que ya hicieron el seminario de infección urinaria, que creo que deben ser todos ya, saben que la bacteriuria sintomática es una de las principales causas de pielonefritis, de la pielonefritis, de sepsis en la mamá y de riesgo de un parto preterno en la mamá. ¿Listo? Obviamente ya dijimos que la relación de la ruptura de membranas es indirecta con la edad gestacional, es decir, entre más edad gestacional, menos riesgo para el bebé, pero entre menos edad gestacional, más riesgos para el bebé. Es una relación indirecta. ¿Qué otras complicaciones tiene la ruptura de membrana? La infección intrauterina, que ya la llamamos corioamnionitis, y eso son presencia de gérmenes en el tracto genital femenino, pues todos esos que están aquí anotados, cualquiera, todo lo que haya en la vagina, Neisseria, clamidia, gonococo, si hay cándida, si hay garnerela, si hay mobiluncos, si hay protos, toda esa cosa lo puede encontrar uno como causa de infección intrauterina. Recuerden que las membranas tapan el orificio cervical interno y no me dejan ascender las bacterias desde la vagina. ¿Qué otras complicaciones tiene la ruptura de membranas? Prolapso de cordón. Es decir, el cordón se puede, no les ha tocado porque los que han ido a Código Rojo ya han hablado algo de prolapso de cordón, es decir, el cordón sale por delante de la cabeza del bebé, y recuerden que el cordón es el que le da el oxígeno al bebé. Si sale el cordón y la cabeza le aprieta el cordón, hasta ahí llega el bebé. Eso es una emergencia, el prolapso de cordón, hay que favorecer la terminación del embarazo. Una vez les digo, si no les han dicho qué es, el prolapso es eso. Primero sale el cordón y después la cabeza. La cabeza presiona en la cavidad pélvica al cordón, y al presionarlo no le pasa el oxígeno. Y si no le pasa oxígeno al bebé, ¿qué le pasa al bebé? Se muere, ¿cierto? O sea, dependiendo del tiempo. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene un prolapso de cordón? Sobre todo ustedes que a veces rompen membranas en trabajo de parto, tienen que tener cuidado cuando rompen las membranas que el cordón no les salga primero que la cabeza. Si les llega a salir el cordón, esto es un paréntesis chiquito para que ustedes sepan, no sé si lo han dicho, se lo digo de una vez, ¿qué tienen que hacer? Evitar que la cabeza me comprima el cordón y terminar el embarazo ya. ¿Cómo hacen ustedes para que la cabeza no me comprima el cordón? Tienen que meter la mano, los dedos en la vagina, rechazar la cabeza de la mamá hasta que llegue a un sitio donde le hagan una cesárea. En el rural me tocó 2 horas a mí con la mano allá, obviamente cambiaba de mano y cambiaba con la auxiliar. Toca poner a la mamá en posición, ¿cómo se llama eso? Trendelenburg. Trendelenburg, es decir, con la cabeza más bajita que las piernas para que la cabeza del bebé no presione. Los dedos de un operador, el que sea, meterlos en la vagina, rechazar la cabeza del bebé todo el tiempo hasta que llegue a un sitio donde le hagan una cesárea. Mientras el cordón esté pulsando, hay paso de la placenta al bebé de sangre, de oxígeno. Si ustedes permiten que la cabeza presione el cordón, el bebé se les va a morir. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Echar la cabeza. A que sigue botando agua y que el cordón está por fuera, y sí, nosotros nos ha tocado así meter la cabeza con el bebé, entrarnos a quirófano, uno con la cabeza así, mientras el otro, el anestesiólogo, le está dando anestesia, y otro compañero, el machetazo, pues en un minuto, menos de un minuto, tiene que sacar un bebé. O sea, así, machetazo. Es que, y hasta allá llega casi el útero en una sola, con el bisturí. Cuando uno es residente de primer año, yo veía a mis compañeros de tercer año sacando bebecitos en 40 segundos. Y uno bien mocho, yo cuando voy a hacer eso, pues uno lo hace. Entonces, después uno coge el run de una, llega hasta allá casi que el útero, pues mete el dedo, abre y saca, 30 segundos lo puede sacar.
pero mientras ustedes llegan con un bebecito allá tienen que hacer eso. Eso se llama prolapso de cordón y es una emergencia, como van a ser las emergencias que vamos a ver de hoy en 8, ruptura de membrana, uterina, abducción de placenta, emergencia. Esto lo pueden hacer ustedes. De hoy en 8 les voy a decir que hay muchas cosas que mi Dios los libra a ustedes de los derechos. ¿Ok? Ese es el prolapso de cordón. Uno ve que el cordón sale ahí como la gente le dice, sacó la tripa. Ahí. ¿Listo? Bueno, ya hablamos de que la morbilidad neonatal se vincula con la gestacional y las complicaciones infecciosas obviamente con la infección intrauterina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Primero que 1 de cada 10 bebés de mamás que están embarazadas van a tener una ruptura de membranas, que hasta hoy no hemos podido lograr detener ese 10%, no sabemos las causas reales de una ruptura de membranas. Que el proceso fisiopatológico se asocia es con un proceso inflamatorio a nivel de la unión entre el corion, el amnios y la decidua. La decidua es la unión con el útero embarazado, se llama así decidua. Ahí hay algo, hay bacterias, hay alguna cosa rara ahí que hace romper las membranas, porque las membranas tienen muchas capas, muchas láminas, y es muy barraco romperlas fácilmente. Que es un proceso multifactorial donde están asociados infecciones ambientales, incluso a veces que las mamás trabajan, tabaquismo, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Que el riesgo para los bebés es que nazcan pretérminos y entre más rápido rompan las membranas, más riesgo hay. Que hay un periodo de latencia, que es el tiempo entre el momento que el bebé rompe las membranas hasta el momento del parto, que es muy importante. Y que vamos a aprender a manejar este tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vale. Sí, dame un segundito, ya te que les iba a dar el tratamiento y todo. ¿Qué complicaciones maternas ¿Qué complicaciones maternas? Esta de la endometritis y la poliandritis. Los que ya han estado en la obstetricia tienen que saber cómo es el diagnóstico de la endometritis y la poliandritis. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Desde el punto de vista de definición. La endometritis es sin bebé adentro. La poliandritis es con bebé adentro. Pero son exactamente las mismas y se diagnostican igual. Cuando yo hablo de una coriandritis es que tengo todavía las membranas, el corion, el amnios adentro. Si está adentro es porque el bebé todavía está adentro. Y si hablo de endometritis es que ya salió el bebé, salió el corion, el amnios, pero está infectada la cavidad uterina. Desde el punto de vista práctico, las dos son una infección de la cavidad uterina. Esta es con bebé adentro y esta es sin bebé adentro. ¿Listo? Para que me lo tengan así claro. Se puede prevenir la ruptura de membranas. Mira todas las cosas que han dicho. Tomemos vitamina C, que porque las cosas con las proteasas, con la vinal, no sé qué. No hay evidencia que la vitamina C sirva para evitar la ruptura de membranas. ¿Qué si ha disminuido el riesgo? El control prenatal adecuado. Adecuado es lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Tratar con antibiótico la bacteriuria asintomática, diagnosticar la infección urinaria, tratar la vaginosis bacteriana y disminuir el riesgo pues, de enfermedad. Eso es lo único que ha mejorado, disminuido el riesgo, pero no la prevalencia de la ruptura de membranas. Entonces a veces uno ve mamás que empiezan a darle a los médicos vitamina C porque salió un artículo japonés donde les aprender esos artículos, y usted le han enseñado a leer esos artículos, donde dice, se toman 2 pacientes
a una se le da vitamina C y a la otra no se le da vitamina C, y la que le da vitamina C no rompe membrana. De por Dios, son dos pacientes. ¿Cierto? De una vez he hecho el cuento por ahí de una crema que quita las cicatrices, pues. Ustedes han leído lo que dice la crema que quita las cicatrices. ¿Cierto? Aplíquesela 4 veces, de 4 a 6 veces en el día, durante 6 semanas. Le disminuye la cicatriz 20%. Por Dios, déjenle así, ¿verdad? Que eso se le eche, le salía, ¿verdad? Que eso se le... Usted no lee, no se dan cuenta, ese es el mensaje subliminal, ¿cierto? Y vaya, pregunten cuándo vale un tubito de esa famosa crema que es como así. Más bien paguen y van al cirujano plástico y le quita la cicatriz. ¿Ok? Es igual con esto. Algún artículo salió que la vitamina C servía para disminuir el riesgo de membranas, y no es cierto, no es, para que ustedes sepan que no sirve para nada. Ahora sí, antes de lo que iba a hacer, y vamos para allá, ¿cómo sé yo o cómo hago el diagnóstico de ruptura prematura de membranas? Todo lo anterior fueron definiciones, fueron cositas generales. Pero ¿cómo yo hago el diagnóstico? Lo primero que les tengo que decir es que el 80 al 90% de la ruptura de membranas es un diagnóstico clínico y es muy fácil. ¿Cierto? ¿Por qué es muy fácil? ¿Cuál es la historia de la paciente? Doctor, estaba en mi casa, tranquila, estaba caminando en la calle, cuando sentí que me oriné. ¿Cierto? Pero no era orina. Eso me mojó los pies, tal, huele a límpido, huele a como a semen. Eso dicen las pacientes. Eso huele como a semen. Y ustedes la revisan, le ponen un espéculo a la señora en la vagina, le dicen, señora, tosa, cuidado pues cuando le digan que tose, ¿cierto? Y ven que por el orificio cervical externo del cuello sale líquido. Diagnóstico, ruptura de membranas. Fácil. ¿Listo? 80 o 90% es el diagnóstico clínico, la historia clínica, el anamnesis y la especuloscopia que le hacen a uno fácil el diagnóstico. Uno tiene ayudas a veces para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles ayudas? Que eso de hacerle maniobras de Valsalva. Otra es, después de que le retira el espéculo y que usted dudó, coge uno y le hace el tactico, el cuello generalmente está cerrado, pero uno rechaza la cabeza del bebé o por aquí arriba, la coge para arriba, y si está un huequito en las membranas, va a salir líquido por ahí. ¿Por qué? Tengan ustedes en cuenta que si se rompen las membranas y está la cabeza del bebé, es como cuando ustedes tienen un balde y una cabeza de un bebé en un balde. Yo le doy un hueco al balde lleno de agua, el agua empieza a salir por la colita de él. Pero si la cabeza del bebé me tapa el huequito, no sale más. Y entonces ustedes quedan con la sensación de que no hay membranas rotas, y eso es lo peligroso, no hacer el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ayuda a uno? Rechace la cabeza o levante la cabeza aquí por arriba, presione el pubis hacia arriba y ponga a la señora a toser a ver si sale líquido por la parte vaginal. ¿Listo? Pero el 80 o 90, el librito rosado que tienen ustedes por ahí dice que el 90%, Williams dice que el 80% de la ruptura de membrana se hace diagnóstico clínico. Clínico es historia clínica de la mamá y el examen físico. Fácil. ¿Listo? Pero si no es muy claro el diagnóstico, porque la historia de la paciente no es clara, tenemos como 10 cositas para hacer. Y es lo que vamos a aprender. Y es para irle respondiendo la pregunta. Es decir, ¿cuál es la historia? La gente que le llega a uno, vea, doctor, yo desde hace 2 días tengo un protector y se me mancha un poquito, me mojo un poquito. A veces sí, pero a veces yo me lo toco mojado. Venga, la reviso. Especuloscopia, maniobra de Valsalva, tosa, ría, haga lo que sea, brinque, no sale ni una gota de agua. Le rechazo la cabeza al bebé, no sale nada. ¿Tiene membranas rotas o no? Listo. Entonces mira que son 10 a un 20% de pacientes que pueden tener membranas rotas, pero que no es evidente clínicamente. Entonces a ellas
es la que les tengo que hacer todo este tipo de cosas, que las tenemos que aprender. Primero, ya sabemos la especuloscopia y rechazar el bebé. Segundo criterio diagnóstico, pérdida de líquido por el cuello uterino con la maniobra de Valsalva. Ya lo hicimos, no salió. 3. Prueba de lecho, el famoso Ferm Test, se llama así. ¿Por qué? ¿Qué pH tiene el líquido amniótico? Alcalino, ¿cierto? Tiene un pH como de 7 y pico. ¿Qué pH tiene la vagina? Ácido, 3.5, 4.5. Entonces, cuando sale el líquido de la cavidad uterina y hace contacto con las secreciones vaginales y uno mira ese líquido en un microscopio, ve un helecho. Y eso se puede hacer, sobre todo ustedes que van a estar en algunos pueblos, y yo lo hacía en el pueblo, porque en el pueblo uno es más bacano con las bacteriólogas, ellas lo conocen a uno, la relación es más familiar. Aquí en estos hospitales donde las bacterias están por allá, no lo ven a uno, no saben quién es uno no es fácil decirle, ve, déjame mirar esto en el microscopio, no es fácil. Pero yo lo hacía en el rural, cogía el líquido, como hace uno, pone el espéculo, hay un poquitico de secreción allá en el fondo de saco, coge uno con un aplicador, una lámina, pone eso ahí, la deja y va al laboratorio, la mira. Si cristalizan el lecho, altamente posibilidad de que haya líquido amniótico en la vagina. Y si hay líquido amniótico en la vagina, ¿qué pasó? Tiene que ver con otro. ¿Sí me entiendes? Porque no hay ningún otro lado donde, a no ser que alguien, para dañarles a ustedes las estadísticas, le eche líquido amniótico en la vagina de la paciente. Pues no lo va a hacer. Eso se llama la prueba de lecho. 4. Prueba de papel de nitracina. En los pueblos, aquí en la ciudad no hay, por lo menos en Bello no hay. Hay una tirita que es larguita así que se llama el papel de nitracina. Eso es amarillo ocre, como amarillo quemado, por decirlo así. Y esa nitracina, cuando yo la pongo en contacto con la secreción de la vagina, me cambia de color amarillo azul, porque hay un pH que es alcalino y pasa a un pH que es ácido. Eso se llama la prueba del papel de nitracina. Hay que hacerlo. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando tenemos duda de que haya ruptura de membrana. Pues mira que ya tenemos 4 cosas de la especuloscopia, pues la historia, la maniobra de Valsalva, la prueba de lecho, el papel de nitracina. ¿Cuándo hacemos esto? Pues cuando tenemos la duda. Vuelvo y les digo, el 80-90% de las causas parece del diagnóstico lo podemos hacer clínico. 5. Ecografía. ¿Listo? Hay que medir el índice del líquido amniótico por ecografía. Pero cuidado porque los que ya saben medir el índice de líquido amniótico saben que está la barriga de la mamá, cuellito, aquí está el bebé, está la placenta. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago en ecografía? Mido los 4 cuadrantes de líquido, aquí, acá, acá y acá, y le doy un dato. Escribo índice de líquido amniótico de 15, y ahí ustedes ven que lo normal va de 5 a 25. Ese es el líquido que llama índice de líquido de Phelan. Índice de líquido amniótico, el método de Phelan, así es. Entonces la ecografía me ayuda a saber cómo está el líquido amniótico, pero cuidado, porque yo tendría que tener una ecografía muy reciente o del día anterior para saber, digamos un ejemplo, ayer la señora Daniela, yo estoy 30 semanas de embarazo, botando líquido poquito. Ustedes me hicieron el tacto, nada, papel de nitracina, nada, Ferm Test, nada, todo sale raro. Le digo, voy a hacerle una ecografía, y la ecografía le dice índice de líquido amniótico de 7.
¿Normal? Normal, porque normal es de 5 a 25, pero yo no sé si el día anterior yo tenía 18 de índice de líquido amniótico. ¿Sí o no? Entonces la ecografía me ayuda, pero no me confirma un diagnóstico. ¿Cuándo me ayuda la ecografía? Cuando prácticamente me dice que no hay absolutamente nada de líquido, es decir, cuando hay un oligoamnios o hay un anhidramio, es decir, no hay líquido. Pero si la ecografía me dice está en 5, está en 6, está en 7, yo digo, está muy poquito, puede que se haya roto, pero no me confirma el diagnóstico. Por eso abajo que dice, ningún criterio es excluyente. La ecografía me ayuda, pero no me hace un diagnóstico. Yo una vez también les comento que, como esto es tan variable, de 5 a 25, la tendencia de hoy es a hablar del líquido amniótico por percentiles, asociados a la edad gestacional. Entonces hay unas tablas donde le dicen a uno, si tiene 25 semanas, el percentil 5 es 8. Si tiene 29 semanas, el percentil 5 es 10. Pues estos son inventos míos para que ustedes entiendan que la idea es que el ILA le diga a uno es asociado a percentiles y no valores absolutos de 5, 6, 15, 20, 25. Ojalá los equipos nuevos de ecografía tienen incorporado ese software. ¿Listo? Entonces la ecografía me ayuda simplemente cuando me dice el líquido está, no tiene una gota de líquido. Entonces yo le escribiría cuando ustedes le mandan la ecografía, paciente que tiene 30 semanas anhidramio, es decir, no tiene una gota de líquido. Si la señora le dice que le ha botado líquido poquito, la primera posibilidad diagnóstica es una ruptura prematura del umbral. Así no haya botado pues el chorro clínicamente evidente, como les he dicho. ¿Listo? Otro, que este es el que llamamos gold estándar, la prueba reina, la prueba diagnóstica para ruptura de membrana, es la amniocentesis. Con índigo carmín o y otro que es índigo carmín y el otro que se utiliza. ¿Qué hacemos? Tenemos la duda, la ecografía nos dio 6, la paciente dice que botó líquido hace 8 días, pero que no volvió a botar. Especuloscopia negativa, valsalva negativa, rechazo de la cabeza negativa, el test de nitracina no me dio nada, el test de lecho tampoco me confirmó nada. La ecografía, como les digo, me dio 6 de líquido amniótico, primera posibilidad diagnóstica, ruptura de membranas. ¿Qué tengo que hacer para confirmarlo? Entonces hacemos una amnioinfusión con índigo carmín. Entonces cogemos nosotros con ecografía solución salina, 20 centímetros de solución salina, 1 centímetro de índigo carmín, buscamos un sitiecito donde no esté la cabeza del bebé para no sudar, ¿cierto? Donde hay un huequito por ecografía por aquí y ¡shum! Le inyectamos por arriba con una agujita, una jeringa, aquí guiado por ecografía, 1 centímetro de esa dilución. Y le ponemos una gasita en la vagina de la paciente. Si a las 2 o 4 horas la gasita sale pintada de azul, ¿qué pasó? Tiene un huequito en el lado. ¿Listo? ¿Ok? Debe tenerlo pues. Eso me confirma la ruptura de membranas. ¿Okay? Pero obviamente ese amnioinfusión, que se llama así,
la difusión no está exenta de complicaciones. Por eso no es fácil que yo la haga en todo lado. Es decir, ustedes no la van a hacer en Pajarito, ni la van a hacer en San Cristóbal, ni yo la voy a hacer en el Marco Fidel. Esto se hace en instituciones de tercer nivel y bajo un consentimiento informado que se le va a hacer a la paciente, le va a hacer esto, con el riesgo de que le pase a su bebé esto, hay unas complicaciones de ello. Entonces no es fácil hacerla, pero es el gol estándar. ¿Listo? Lo otro que dice el séptimo cuerpo lamelares lo hacen también en el laboratorio, nunca lo he hecho en mi vida, pero también dicen que es diagnóstico, pero el que nosotros tenemos acá es la amniocentesis. Ningún criterio es excluyente, es decir, todos los podemos utilizar, pero obviamente si hacemos con este hacemos el diagnóstico confirmatorio de ruptura prematura de membranas. Hoy por hoy, quiero la pregunta que me decía un compañero, hay otro que no lo he incluido ahí todavía, que es algunas proteínas que se encuentran exclusivamente en el líquido amniótico. Esas proteínas, hay una que se llama la alfa-1 microglobulina. Con la investigación se determinó que solamente existía en el líquido amniótico esta y otras. Entonces, ¿qué hicieron los laboratorios? Dijeron, hombre, si solamente se encuentra en el líquido amniótico y yo quiero hacer el diagnóstico de ruptura de membranas, vamos a coger esa proteína y hacer un test para determinar esa proteína. Y apareció el más común, les voy a dar el nombre comercial, se llama AmnioSure. Excelente pronunciación, AmnioSure. Así es, AmnioSure. ¿Qué es el AmnioSure? Es una detección de esta microglobulina en líquido amniótico, que es muy sencilla. El laboratorio que la promueve, que viene en kit de 10, a mí no me parece tan cara para hacer un diagnóstico, eso vale $1.000.000, más o menos 1.200.000, 10 pruebas, es decir, cada prueba valdría 120, ¿cierto? El laboratorio que la promueve dice que detecta 99% del líquido amniótico en vagina. Es decir, excelente, ¿cierto? Tanto como la beta HCG, como el 99%. Y es muy sencillo, entonces uno es un aplicador, un tubito de ensayo, eso viene en el kit. Entonces uno le pone el espéculo a la paciente, no es a la paciente que bota líquido a chorro, no. Esa ya saben que es el diagnóstico claro, es la que le tenemos la duda, ¿cierto? La que no hemos podido confirmar, la que no le vamos a hacer la amniocentesis por cualquier cosa. Entonces yo compro el AmnioSure, tiene 10 aplicadores, pongo el espéculo, le digo a la señora que todos a ver si sale alguna gotica de algo o lo que tiene, la secreción que tiene en el fondo de la vagina. Cojo el aplicador, le tomo esa muestra y luego cojo ese aplicador y lo pongo aquí en un medio que tiene el tubito. Si cambia de color, un color especial que tienen ellos ahí, positivo para el líquido amniótico, entonces me hace el diagnóstico de ruptura prematura de membrana. ¿Listo? Fácil. El lío, ¿cuál es? Que yo comprar, eso tiene un tiempo de vencimiento, y si yo compro un kit de 10, tendría que tener 10 pacientes con sospecha de ruptura de membranas para que utilizara todo el kit, y eso no es tan frecuente, es decir, solamente un 10% en las que yo dudo si hay o no ruptura de membranas. Entonces por eso a veces no es tan fácil utilizar este kit. Pero sepan lo que ustedes lo hay, San Vicente hay, el Prado hay, el General, no sé si en alguno ha rotado por allá, no sé si lo hay, pero eso es lo que hay de diagnóstico. Entonces todo eso es para el diagnóstico de las pacientes que tenemos dudas de la ruptura de membranas.
Pero como todo en la vida hay falsos positivos, tanto para el test de nitracina. ¿Por qué hay falsos positivos? ¿Cuándo hay falsos positivos? Cuando hay pérdida de orina, cuando hay semen. ¿El semen qué pH tiene? Alcalino, ¿cierto? Entonces, si la paciente tuvo relaciones sexuales 2 o 3 días antes del día que ella cree que rompió membranas, si yo le hago el test de nitracina me va a salir positivo y es un falso positivo. Igual la orina, contaminación con sangre, algunos antisépticos que la paciente ha manejado y las vaginitis, especialmente las tricomonas, que me cambia el pH vaginal. Pues tienen que tener en cuenta ustedes que si yo le hago el test de nitracina y me da positivo, puede estar también falso positivo por todo esto. Pero las implicaciones son altas. ¿Ok? Y también falsos negativos. Hay una cosa que llama la ruptura de membrana sin pérdida de sangre, de líquido, la que les digo, rompió membranas, la cabeza del bebé presionó el huequito que rompió, no siguió saliendo ningún líquido y ustedes le hacen el test y le da negativo y resulta que sí tiene la membrana. ¿Listo? O hay una mínima cantidad de líquido. Tienen que tener en cuenta esto para cuando lo hagan. Esto es más fácil de hacerlo en los primeros niveles que acá. ¿Qué diagnóstico diferencial hay con la ruptura de membranas? Estos que hay ahí. Que la paciente tenga flujo vaginal, incontinencia urinaria. Hay un que dice que la ruptura de quiste vaginal, que en mi vida lo he visto, jamás. Y hay algunas pacientes que tienen esto, se llama hidrorrea residual. Es un diagnóstico así como medio jabonoso. Dicen que se forma un líquido entre la membrana del corion y el amnios y la paciente a veces bota ese líquido y uno le hace un tacto, las membranas íntegras, pues cuando tiene el cuello abierto, ecografía normal, test de nitrocina normal, todo normal, microglobulina normal y le hago la amniocentesis y sale normal. Entonces no, eso fue una hidrorrea residual, pero es un diagnóstico de desconexión. Es muy difícil el diagnóstico diferenciarlo pues como de una ruptura de membrana, pero esos son los diagnósticos. ¿Listo? Entonces ya saben ustedes cómo hacer el diagnóstico de una ruptura de membranas en las pacientes que tienen duda de eso. Ahora vamos a ver el manejo. ¿Qué vamos a hacer con las pacientes? ¿Qué es lo que ustedes más les enseñan y no hay qué cosas? Y los profes les dicen. Y yo les voy a decir acá lo que hacemos. La realidad. En la mitad, pero un poquito dormido. Los dormidos normalmente están, pero hoy. Bueno, vamos a hacer el manejo. Se supone que ustedes ya fueron juiciosos, recibieron el control prenatal, detectaron los factores de riesgo, se los trataron y de pura vaina la señora les llega con la ruptura de membrana. Si es clínico y es fácil, no hay problema, 80-90% de los pacientes, y si no, hagan todo lo que ya vimos en las dudosas y lo comprueban. Tienen que comprobar el diagnóstico, es lo más importante del diagnóstico. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con estos pacientes. Entonces es muy fácil aquí van a tener en cuenta ustedes la edad gestacional. Recuerden que en esto estamos hablando que era muy importante la edad gestacional. Entonces vamos a poner aquí 3 grupos. El primer grupo es el que va entre la semana 20, entre la semana 20 y la semana 24, y pongo aquí entre paréntesis 26. Ya les digo por qué. Sí. Otro grupo grande, el que tiene mayor de 34 semanas. Hablamos que ya le hicimos el diagnóstico. Y el otro grupo, el que va de 24 más 1 o 26 más 1, por la nota que les digo ahí, hasta las 33 más 6. Son 3 grupos de pacientes. ¿Listo?
Ya le hicimos el diagnóstico, ya tiene la ruptura de membrana. Nos vamos a ubicar en la edad gestacional. Recuerden ustedes que entre más tenga una poquita de gestacional, las complicaciones son mayores. En este grupo, la situación, ¿por qué 24 y por qué no 26 o 26? Porque dependiendo de donde ustedes estudien la ruptura de membrana, me toman 24 o me toman 26. Si es en países no serios como los colombianos, ¿cierto? 26 semanas. Si es en países serios que respetan la vida y tienen servicios de salud adecuados y muy manipulados por el gobierno de turno, 24 semanas. ¿Cierto? Porque ellos dicen que son capaces de sacar bebés bien, con un mínimo riesgo neurológico de 24 semanas. Estamos hablando de bebés de 540, 550 gramos. ¿Cierto? En cambio, en Colombia, bebés de 26 semanas todavía tienen riesgo de morirse o tener daño neurológico. Entonces, por eso pongo 24 o 26 y de acuerdo a eso también en este grupo 24 o 26. ¿Cuál es la fácil? Las fáciles son estas dos, aquí y allá. Si tiene menos de 24 o de 26, ¿cuál es el manejo? Que acá el muchacho. ¿Listo? ¿Por qué antes de las 24 26 de parto? Porque lo que les digo, el riesgo para la mamá de una coreocolitis o una endometritis es mucho mayor que tener un bebecito ahí. Entonces, lo que dice la gente es que en 24 o 99% de posibilidad de morirse ese bebé o que tenga una parálisis cerebral, terminemos el embarazo porque aparte del bebé no voy a complicar a la mamá. ¿Listo? Por eso algunos hablan de 24. En Estados Unidos, Alemania, Francia, tienen un bebé de 24 semanas y hacen un manejo que ya les voy a decir aquí que se hace. Pero aquí un bebé, me llegue a mi bebé 24 semanas, yo le digo, señora, tu bebé, pues a chupar gladiolo, pues, ¿cierto? Porque se va a morir. Entonces, como no quiero que se me complique la mamá, me termino el embarazo. Obviamente ustedes no se lo van a terminar, ustedes le van a decir a la mamá, su bebé tiene muchas complicaciones, alto riesgo de que se vaya a morir, y si se muere el bebé con la membrana rota se va a complicar, ustedes le van a poner un líquido, le van a dar una obsesión pélvico, me cuesta hacer la histerectomía, en esta histerectomía se me va a morir, es mejor terminar el embarazo. Por eso que le dé todas las cosas, muy de mal, pero hay que terminar el embarazo. Si tiene más de 34 semanas, al bebé ya no hay nada más que ofrecerle, ya tiene maduración pulmonar, se supone que a las 34 semanas o más, que el riesgo de dejar un bebé de 35, 36, 37 semanas con unas membranas rotas es mucho mayor para la mamá. La idea es terminar el embarazo. Dos grupos, fácil. ¿Listo? El lío es en este grupo. ¿Qué vamos a hacer en ese grupo? Algunos autores incluso no nos dejan no hablan de 33 más 6. Los españoles, que son los que trabajan, el grupo de Barcelona, que es el que más produce literatura en el mundo sobre amenaza de parto pretérmino y ruptura prematura de membrana. El autor, me dio la mano en Cartagena, sí, doctor. Duré 2 años sin bañarme la mano. Ese man es un duro. Man tiene por ahí 45 años. Qué man para saber de estas cosas. Es el que pone cátedra de todo, pues el tipo. ¿Cierto? Y es una sencillez, pero el tipo es una cabeza muy impresionante de un grupo se llama el Grupo de Barcelona, del Hospital Clínic de Barcelona. Él habla de que no se justifica dejar hasta las 33 más 6, él habla 32 semanas. Es decir, este manejo que les voy a enseñar a ustedes hoy, de este grupo de acá, para el grupo de Barcelona es hasta las 32 semanas. Para la mayoría del resto del mundo es hasta las 33 más 6, ¿cierto?
Obviamente para efectos de parcial yo no lo voy a poner en esta ejercicio, los mayores hasta las 34 semanas. Pero para que ustedes sepan, si van a encontrar artículos donde me van a hablar de lo que les voy a decir acá, en este grupo 26, 33 o 24, 33, 24, 32, a este grupo de pacientes se les hace una cosa que nosotros llamamos manejo expectante. A ese grupo de niños con ruptura de membrana. Partimos del hecho de que ya hicimos el diagnóstico, ¿cierto? De ruptura de membranas. Es decir, ya lo tenemos claro. ¿Listo? ¿Qué hacemos con un bebé en manejo expectante entre esta semana y esa semana? Ya saben ustedes que aquí para acá ningún manejo expectante, sacamos el muchachito y después de 34 sacamos el muchachito. ¿Dónde lo vamos a sacar? Tercer nivel, ni siquiera en un segundo nivel. ¿Por qué? Por pretérmino. A pesar de que yo considere que después de las 34 semanas un bebé ya tiene maduración pulmonar, esos bebés uno no lo sabe, hay un 5% que no sabe si tienen maduración pulmonar, van a hacer una dificultad respiratoria del recién nacido y esos bebés van a terminar en una unidad de cuidados intensivos neonatales con un ventilador en su pulmoncito. Entonces hay que en tercer nivel. Y obviamente este manejo expectante es en tercer nivel. Lo que pasa es que a ustedes van a tener que empezar el tratamiento y el manejo. Es decir, cuando ustedes tengan una paciente en estas condiciones, le tienen que empezar el manejo expectante. Es lo que nosotros llamamos estabilicen la paciente. No es con, ay, tiene membrana rota, tiene 26 semanas, qué bueno que me va el doctor tal, así que la remita. No. Tienen que hacer la paciente, hacer lo que tienen ustedes que hacer. ¿En qué consiste el manejo expectante? Les voy a dar como si fuera un tercer nivel. Digamos que están ustedes en tercer nivel en el manejo expectante. Yo después les digo ya que van a hacer en el primer nivel. Primero esa paciente la tienen que hospitalizar. ¿Cierto? Idealmente pues estamos hablando de un tercer nivel que cuente con neonatólogo, unidad de cuidados intensivos neonatales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la paciente hay que hacerle firmar un consentimiento informado. ¿Dónde le vamos a decir? Ah, señor, yo tengo dos pacientes como ginecólogo. Uno es usted y uno es su bebé. Rompió membranas, ya le confirmé el diagnóstico. Lo que a usted le pasó es malo, eso no es bueno, es malo. Hay dos cosas para hacer. Una tiene riesgos, la otra también. Lo que le voy a hacer es lo menos malo de acuerdo a la academia, pero no es lo mejor, es lo menos malo, porque las dos pueden tener complicaciones. Y lo que es menos malo es el manejo expectante, porque a pesar de que le voy a hacer ese manejo, a usted tiene riesgo de que le dé una coriomionitis, me toque terminar el embarazo ahí, su bebé tenga una parálisis cerebral o se me muera o lo que sea, y a usted también le dé una endometritis postparto y también se me vaya a complicar. Lo puede hacer. Y si le termino el embarazo, no le hago manejo expectante, se le va a morir su bebé en un porcentaje alto de posibilidad. Entonces mira que las dos cosas son malas. Le voy a hacer la menos mala. Ella me tiene que firmar si sí o si no está de acuerdo. ¿Listo? Esto no es bueno, que le rompa las membranas antes de las 34 semanas. Es hospitalizar la paciente en tercer nivel, uno la deja acostadita ahí. ¿Qué más le voy a hacer a esa paciente? Ya le hice el diagnóstico, ¿cierto? Le voy a poner betametasona, es decir, maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque es que el bebé tiene ¿cuántas semanas? Menos de 34, menos de 32. Entonces hay que ponerle maduración pulmonar. ¿Cómo se hace la maduración? ¿Ya saben? Betametasona. 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. ¿Sí o no? El hospital
hospital de ustedes es un hospital tan pobre, no como la Universidad UCC, que tiene demasiado dinero, que me habían aumentar un 20% el salario, pero bueno, si no hay betametasona. Dexametasona, ¿cuánto? Dexametasona, 6 miligramos cada, esto sí ve, cada, ¿cuánto? Cada 12 horas por 4 dosis. Imposible que por más pobre que sepa no tengan la betametasona. Es cualquiera de los dos. O, ¿listo? Entonces lo hospitalizamos, le ponemos una oración pulmonar, 3 pruebas de bienestar fetal. ¿Qué pruebas de bienestar fetal le puedo hacer a un bebé que tiene menor de 32 semanas? Monitoreo fetal que se hace normalmente después de la semana 30. ¿Cuál otra más? Perfil biofísico. ¿Cuál más? Y la ecografía para saber cómo está creciendo el bebé. Pero básicamente son las dos primeras. Esta se supone que la tiene, pero se las pongo porque hay que hacerlo. Listo. 4. Busquen una causa de por qué rompió membrana. Entonces, ¿qué examen le pediría? Un miserable hemograma, pídale, ¿cierto? Porque usted no sabe si ya está infectada. Siempre pídale pruebas de reactantes de fase aguda, PCR o velocidad de cimentación. Nosotros nos preferimos la PCR. Pídale un citoquímico de orina por sonda. ¿Por qué por sonda? Porque si rompe membranas, probablemente ella va a tener contaminado su vagina y generalmente salen contaminados. Pídale por sonda. Pídale también un urocultivo. No le pidan un directo y gramo porque les va a salir alterado. ¿Por qué? Porque tiene un montón de líquido ahí. Entonces no se justifica que le pidan un líquido ahí. Entonces mira, la hospitalizan, consentimiento, maduración pulmonar, pruebas de bienestar fetal, busquen la etiología de la causa y lo último, pongan unos antibióticos. Los que ya han tenido neonatos, ¿qué dicen de eso? De los antibióticos. ¿Sí o no? Esto no es ninguna secreción, esto es la forma. ¿Le ponemos antibióticos o no, muchachos? Sí. ¿Por qué? ¿Y cuál? ¿Por qué les pregunto esto? Por fregarle la vida. Los antibióticos, recuerden cuál les dije, cuál era el último, el efecto, la fisiopatología última de la ruptura de membranas, un proceso inflamatorio. Suponemos que dentro de ese proceso inflamatorio hay bacterias, suponemos. Se han detectado en muchos estudios bacterias en la unión coriodecidual de las pacientes que después hacen una ruptura de membranas. Todos los estudios se han hecho. Entonces, por eso, muchos grupos del mundo empezaron a utilizar antibióticos en el manejo expectante, y se llaman así, manejo expectante de la ruptura prematura de membranas ovulares. Lo que pasa es que los estudios no han sido, por un lado, coherentes, no han sido comparativos y no han sido con el mismo antibiótico. Entonces, el grupo de Barcelona le da por ponerle ampicilina
El grupo de Nicolaides, que es el grupo del Reino Unido, le da por ponerle ampicilina sulfatán. El grupo de los japoneses le da por ponerle vancomicina. Entonces no hay una comparación en los resultados de los antibióticos en el manejo expectante. Aparte de eso, yo les dije que es un proceso inflamatorio. Puede ser bacterias, pero puede ser otra cosa inflamatoria. Puede ser un problema de anticuerpos, de inmunidad, que no requiere necesariamente antibióticos. Entonces, por esta razón, por escuela, en la Universidad Alma Mater UDA, por escuela, no ponemos antibióticos en la cultura de enfermedades, porque los estudios no son 100%, no son razonablemente conclusivos, no hay nada 100%. Pero la tendencia mundial es poner antibióticos. Pero por la relación que estamos en contra de todo, por eso no va a ser muy cierto. ¿Ok? En la ciudad, los de la Bolivariana lo ponen, los del centro lo ponen, los de la UCC lo van a poner. ¿Por qué? Porque la tendencia en el mundo es colocar antibióticos, a pesar de lo que les estoy diciendo. Los estudios no son conclusivos, no se comparan antibióticos, no se comparan dosis, no se compara tiempo, no se sabe hasta cuándo, ¿cierto? Y no hay, la fisiopatología no me asegura que sea un proceso inflamatorio mediado por bacterias. Pero entonces en el manejo expectante sí le vamos a poner antibióticos. ¿Cuáles antibióticos? Me quedó muy bajito, pero ténganlo aquí en cuenta ustedes. ¿Cuáles antibióticos? Se colocan dos tipos de antibióticos inicialmente. Son los que están más decantados. Ampicilina, 1 gramo IV cada 6 horas por 24 horas. Y eritromicina, 500 miligramos, vía oral cada 6 horas. Eso desde el inicio. Después de 24 horas le seguimos a esa paciente con amoxicilina, 500 cada 6, y la continuamos la eritro, 500 cada 6. ¿Por cuánto tiempo? Digamos que la señora rompió la semana 28. Le damos hasta 34, 6 semanas de antibiótico. No, esto solamente se hace por 7 días. Independiente del tiempo que le falte para llegar a las 34. Entonces, miren muchachos, a ustedes les toca hacer mucho. Esto, ampicilina 1 gramo IV cada 6 horas, las primeras 24 horas, y eritromicina 500 miligramos cada 6 horas, esa la damos por 7 días. Y a las 24 horas cambiamos la ampicilina por amoxicilina. Esos son los antibióticos que están más usados, que son los que más recomienda la literatura. Pero ahí hay ampicilina sulfatán, hay cefalexina, hay cefalosporinas de tercera generación, hay pictazo, pero esos son los que están decantados. Entonces ustedes, cuando le tienen una mamá con membranas rotas, primero le hacen el diagnóstico. Y si le hacen el diagnóstico, no corran como unos locos con ella, hay que hacerle todo. Y cuando se la tengan organizadita con el antibiótico, pídanle los exámenes, si tienen háganle la maduración de bienestar fetal, pongan la primera dosis de maduración, ahí sí piden la ambulancia y la remiten a un centro de tercer nivel. Eso es lo que se llama estabilizar los pacientes, no es como a la lata y corriendo con ellos. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Qué? La ampicilina 24 horas. Si me dices cuál la otra. De la 24 horas, 7 días, la amoxicilina, Te voy a volver la pregunta dura.
¿Hay ampicilina, hay amoxicilina y eritromicina venosa? Ah, bueno. No hay ni oral, ni intramuscular, ni nada, es oral. Estas dos, amoxa y eritro, solo hay oral. ¿Listo? ¿Ok? Punto. ¿Listo? Entonces miran esto, ay bueno, y el sexto punto que lo voy a poner aquí, remisión. ¿Ustedes qué les toca hacer? Todos los que están aquí. Si yo estoy en tercer nivel, pues no voy a hacer remisión aquí para Colonia porque está durmiendo y Estelita porque no sabe, entonces no hay que hacer Entonces a ustedes les toca esto hay que hacerlo, y ustedes lo tienen que hacer. No me remitan paciente chorreando líquido sin ni siquiera empezarle el antibiótico, pero mira el tiempo, entre qué semana y qué semana, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué pasa? Les voy a poner ejemplos. Paciente que tiene 28 semanas, rompió membranas, usted ya se dieron cuenta, estaban a 2 horas de acá. ¿Listo? La señora llega y les dice, vea, tengo un embarazo completamente sano, no tengo ningún factor de riesgo. Recuerden, no todas tienen factores de riesgo. Mi control prenatal fue normal, lo raro en un país como es de nosotros. Control prenatal normal, empecé el control excelente, me han hecho 3 ecografías, todas normales, o sea, de libro pues el control prenatal. Pero hace 2 horas empecé a botar líquido evidente, especuloscopia, y si no se mueve un poquitico les cae en la cara, PID. Diagnóstico, ruptura prematura de membranas ovulares, embarazo de 28 semanas. Bueno, señora, usted tiene una cosa muy mala, díganle. Usted no le pueden dorar la píldora a las pacientes. Nosotros los médicos somos muy dados a minimizar los efectos de las cosas de las pacientes. Minimizar es que no vamos a hacerle un curetajito. El curetajito no le puede romper el útero a una paciente. No es una bobadita, 10 minuticos, no una cesarita. La cesárea es una anatomía. Le puede romper uno la vejiga, el recto, la paciente le puede abrir uno mucho y se le va y se lleva una uterina y te tiene una histerectomía. Señora, le va a hacer una cesárea, es un procedimiento grande, grave, tiene sus complicaciones, anestésicas, quirúrgicas. Eso es. Yo no sé por qué lo minimizamos. Señora, usted rompió las membranas, eso es grave, señora. Eso es malo, eso no es bueno. Hay dos cosas, la dejo sin hacerle nada, que probablemente su bebé se le vaya a morir, darle una corionitis y le dé un trabajo de parto y salga su bebé, o dos, le hago un manejo expectante que tiene opciones de que su bebé salga adelante. ¿Cuánto tiempo? No sé, pueden ser 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 1000 días, no sé, pero me tiene que firmar usted y diga, es que nosotros somos los médicos, no somos dioses, muchachos, que tenemos la cabeza de eso. Nosotros solamente hacemos un diagnóstico y tenemos un conocimiento, pero los que toman las decisiones ojalá fueran siempre los pacientes. Listo. Le voy a hacer el manejo expectante, yo la tengo que hospitalizar, pero como estoy en un primer nivel, le voy a poner una venita, le voy a poner la betametasona, que está muy chiquitico, tengo un monitoreo, se lo voy a montar mientras tanto, le voy a hacer estos exámenes, aquí están las muestras, toda la cosa, le inicio antibióticos y empiezo el proceso de remisión. ¿Listo? Ok, usted llega a esa paciente de 28 semanas a mi institución y yo le digo, estos manes como saben de bastante, ¿cierto? Y le sigo igual. ¿Cuánto tiempo yo la dejo? Que es lo que quiero seguir a ustedes, simplemente para que sepan, ustedes no van a hacer esto de aquí en adelante. Recuerden que después de 34 semanas yo ya voy a terminar el embarazo. Lo que pasa es que, ¿qué sigue aquí después de que yo le empiezo los antibióticos? O sea, ya le hice todo esto. ¿Ok? Digamos que estamos en un tercer nivel y ya le empezamos todo esto. Pueden pasar varias cosas. Aquí la pongo. Primera, la paciente nosotros las hemos tenido acostadas. La que más he tenido acostada en San Vicente, 6 semanas. Y quietito, ¿cierto? Con este manejo. Guarde un
un bebé de 26, 28 semanas lo logré llevar hasta las 34 semanas. Pues yo no, pues todo el mundo de allá, pero es un bebé que gana alrededor de 800 gramos. Ustedes no saben la diferencia de un bebé de 500 gramos a un bebé de 1300. Abismal. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Que la señora tolere eso, a los 7 días le terminé los antibióticos. Señora, bien, ¿cómo se siente? No, doctor, sigo botando líquido, porque esa es la cosa. A veces los médicos, no, doctor, sigue botando líquido todos los días, se lo buscan a uno los internos, doctor, ella sigue botando mucho líquido, se va a seguir botando el carro. Como abrir una llave en un baño. Entonces, ¿qué pasa? La señora puede, normal, todo normal. ¿Qué le hago el seguimiento a ella? Todos los días, en algunos sitios es diario, otros días cada 2 días, le hago hemolecograma, PCR y perfil biofísico fetal con el monitoreo, es decir, con todo. Esto se lo hago semanal o 2 veces por semana. Estos cada 48 horas. Y estos semanal o 2 veces a la semana. ¿Listo? ¿Qué estoy buscando yo con estos exámenes que le estoy haciendo a esa paciente que la tengo acostada haciéndole el manejo expectante? ¿Una qué? Que esté infectándose, es decir, que esté haciendo una qué? Corioamnionitis. ¿Recuerdan lo que les dije si yo le diagnostico corioamnionitis? Es decir, yo le empiezo el antibiótico, le hago todo esto, a los 2 días le hago un hemograma. El anterior me había dado, recuerdan que le pedí hemograma al comienzo. El primero me dio 8000 de leucocitos, 50% neutrófilos. Se lo hago a los 2 días y tiene 25.000 de leucocitos y 98% de neutrófilos con 3% de bandas PCR 500. Señora, está infectando, ¿qué tengo que hacer? Terminar el embarazo. No me sirvió el manejo extraordinario. Ella está haciendo una corioamnionitis. El perfil biofísico, ¿para qué me sirve? Para detectar también una posibilidad de que tenga una corioamnionitis que no me salga todavía en el hemograma. ¿Cómo la detecto en el perfil? ¿Cómo sé yo que esa señora puede estar haciendo una corioamnionitis con el perfil biofísico? En el monitoreo. Ok. ¿Qué acción de lila? Uno, hay una cosa que se llama SLUG. No siempre aparece. En ecografía es SLUG. El término es un término en inglés, en un americanismo. Traducido al español es como barro, más o menos. Eso se forma en lo que hay de líquido amniótico, que a veces es como detritus de bacterias, acúmulo de bacterias con células del líquido amniótico. Se puede ver, pero no se puede ver. Bueno, válido. ¿Qué otra cosa puedo ver en el perfil biofísico que me sugiere que la paciente tiene una corioamnionitis o que está haciendo una corioamnionitis? ¿Cuál? Escucho, muchachos. Aumento de la frecuencia cardíaca, sí. Lo que pasa es que los signos clínicos de la corioamnionitis, ¿quién sabe cuáles son los signos clínicos? ¿Cómo hago el diagnóstico de corioamnionitis? Fiebre materna, taquicardia materna, taquicardia fetal, sensibilidad uterina, o sea, que la toco y brinca, y obviamente que salga pus por la parte vaginal, asociado a leucocitosis y PCR. Ese es el diagnóstico de corioamnionitis. ¿Listo? Y es el mismo de la endometritis, excepto pues que no tiene frecuencia cardíaca fetal. Ok, ya les dije que la endometritis es igual, pero sin bebé. Esos signos clínicos a veces son tardíos. Entonces, por eso yo estoy buscando antes de con el hemograma y la PCR. Si ya me tiene todo eso, taquicardia fetal, fácil, corioamnionitis, cuando yo le digo, señora, tiene una corioamnionitis, es como cuando les dije a ustedes, si tiene dolor de cabeza y todas las cosas, ustedes dicen TAE, tienen que hacer el estudio de TAE. En ella, si yo escribo corioamnionitis, lo hice bien o mal, escribí yo diagnóstico corioamnionitis, tengo que terminar el embarazo. Ya.
Tiene 26 semanas, 26 más 1, 30, 30, lo que sea. ¿Ok? Entonces hay uno de los signos en el perfil biofísico que me ayudan mucho para saber si esa paciente está haciendo una coriandritis. Uno es este y el otro es la disminución de los movimientos respiratorios en el perfil biofísico. Entonces eso hay que hacerlo. Entonces nosotros hemos tenido mamás, como les digo, la iniciamos, le empezamos el antibiótico, le hacemos 2 veces por semana el perfil biofísico, hemograma, PCR. Si la señora todo eso está bien, la dejamos ahí. A los 7 días yo le termino un antibiótico y sigo dejándola ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que me haga signos de corioamnionitis. Si me da signo de corioamnionitis, tengo que terminar. Listo. ¿Qué otra cosa puede pasar después de que yo lo tengo aquí? Que inicie, ya va a terminar muchachos, tranquilos, que inicie trabajo de parto. La tengo yo acostadita, con el manejo expectante, hemograma normal, PCR normal, perfil físico normal, y lo llaman a uno a las 12 de la noche, porque siempre es a las 12 de la noche, ¿cierto? A decirle a la enfermera: doctora, esa señora que no tenía contracciones, está con contracciones. Estamos hablando de una paciente antes de las 30, en este grupo de pacientes. ¿Listo? No tiene contracciones. Y yo voy y evidencio que tiene contracciones, le hago un táctico y antes estaba en 1 o estaba cerrado y ahora están 2 o 3 de dilatación, o en 1 o está más cortico. Es decir, hay evidencia que se tiene contracciones porque me está aportando el cuello, o porque me lo está dilatando, o porque yo sí le palpo que tiene contracciones que antes no tenía. Para los obstetras, que esta señora que está en manejo expectante, que me inicie trabajo de parto, eso es un indicativo de corioamnionitis, porque es como una irritación del músculo uterino. ¿Y qué tengo que hacer con la corioamnionitis? Eso puede pasar. Y a veces hay señoras, hemos tenido señoras 4 o 6 meses, 4 o 6 semanas, y hay señoras que la tenemos 2 días y a los 2 días nos toca terminar el embarazo. Es decir, ni siquiera aguantan los 7 días del antibiótico. ¿Ves? Eso es en tercer nivel, a ustedes no les va a tocar eso. Puede que si les toca trabajar o hacer el internado en una institución de tercer nivel les toque hacer este tipo de cosas, o por lo menos verlo. ¿Listo? ¿Qué busca uno con este manejo expectante? ¿Qué busco yo? Alargar, prolongar una cosa que se llama el tiempo de latencia. Yo lo que quiero prolongar es eso, desde el tiempo desde el momento de ruptura hasta el momento del parto. Yo quiero prolongar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sacar un bebecito de 600 gramos a sacar un bebecito de 1000 gramos. ¿Listo? No es lo mismo. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta de ahí? ¿Vamos bien o vamos mal? Ya vamos a terminar, pues. Otro ejemplo. Paciente que me dice, doctor, tengo 35 semanas, acabo de botar líquido por acá por la vagina. Especuloscopia, botó líquido. ¿Cuál es mi manejo? Parto. ¿Maduración pulmonar? No. El manejo expectante es hasta las 34 semanas. ¿Listo? Pero hay otra cosa que les enredo con eso, pero ya se las cuento mejor para no enredarles tanto. Preguntas de aquí porque esto es lo que hacemos nosotros. Manejo expectante de la ruptura de membranas. Dudas, inquietudes, los que ya han visto el tema, ¿qué les han dicho? ¿Vale? Una paciente que tenga corioamnionitis o una contracción uterina, ¿cómo es el parto o vas a necesitar? Buena la pregunta porque es la vía del parto en una corioamnionitis y en una ruptura prematura de membranas.
la vía del parto mejor para cualquier mujer es vaginal. Pero en esos casos de coriamnionitis yo tengo que terminar el embarazo entre 6 y 8 horas después de que yo haga el diagnóstico de coriamnionitis. Entonces, ¿qué me define la vía del parto? Las características del cuello. Si la señora tiene 30 semanas, le hice el diagnóstico de coriamnionitis porque tiene clínicamente fiebre, taquicardia fetal, taquicardia materna, sensibilidad uterina, pus, o tiene leucocitosis, o tiene disminución del aumento respiratorio. Es decir, yo escribí coriamnionitis, le escribo, voy a terminar el embarazo. Entonces yo le hago un tacto, cuello largo, posterior, cerrado, duro, es una primi. Yo le digo, esta señora no me va a salir. Ahí ya se juntaría con lo que ya vimos nosotros, que es la inducción del trabajo de parto. Yo le podría poner un misoprostol a ella, ¿cierto? Y intentar sacarla antes de 6-8 horas. Pero si yo veo que no tengo el misoprostol, que el bebé pronto me está haciendo mucha taquicardia, me puede hacer un estado fetal no tranquilizador, o sea, ya uno mira esas condiciones ahí en ese momento y define si le hace una cesárea o le hace un intento de parto vaginal. Les pongo el otro ejemplo, paciente que la tengo con 30 semanas, el marido expectante, empezó con fiebre, le digo coriamnionitis, le hago un tacto vaginal y está en 5 de dilatación. Yo ahora le pongo pitocin, pues oxitocina y le trato de sacar su bebé vaginal. ¿Ves? O sea, ya son cosas que le toca a uno definir, es de acuerdo a las características del cuello uterino y de las condiciones de la mamá para terminar el embarazo. Muchos de estos bebés pretérminos están en podálica o están en transversa, entonces uno no va a decir, están en podálica, que es el necesario, ¿cierto? O sea, ya, pero en general, si me preguntan como término general, ¿cuál es la vía del parto en una coriamnionitis? Lo ideal es vaginal, para no ayudar a meterle un problema de un trauma quirúrgico a una persona que está infectada. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de algo? El lío es que mira que la paciente estuvo con antibióticos o está y yo le hice el diagnóstico de coriamnionitis. Cuando yo ya le hago el diagnóstico de coriamnionitis, le tengo que poner tratamiento. Coriamnionitis. ¿Qué le puse aquí esto? No sé qué escribir coriamnionitis. Si yo hago el diagnóstico de coriamnionitis, tengo que hacerle tratamiento a esa paciente que está embarazada y que no tenía manejo expectante. ¿Qué manejo le hago a ella? Dale cuidado a estos muchachos que hay donde les bajan ustedes en los parciales mucho. Una cosa es manejo expectante, ¿listo? Que es este. Y otra cosa es coriamnionitis. Yo puedo tener a esta señora en manejo expectante 2 días y si le diagnostico por coriamnionitis ya suspendo estos antibióticos y tengo que ponerle los de la coriamnionitis. ¿Qué antibióticos le pongo a una paciente que le diagnostico coriamnionitis? ¿Cuáles? Muchachos, estamos a 6 semanas de terminar el semestre. Más bien la pregunta era, se la puedo hacer de otra manera. ¿Qué bichos creen ustedes que hay en un útero cuando yo les digo coriamnionitis? ¿Cuáles? De todo, lo que hay en la vagina y lo que hay en la boca, de todo. Entonces uno tiene que tirarle a todo. ¿Qué le tiro yo? ¿Cuáles son los que hacemos primero? Los que utilizamos para enfermedad pélvica inflamatoria son los mismos. Clindamicina, que tienen que saber las dosis, las voy a preguntar en el parcial, y gentamicina. ¿Cuál es el término donde coge la clínica? Gram positivos y anaerobios. ¿Y cuál es la agenda? Gram negativos. Más o menos todo lo que puede encontrarse uno en la vagina. Pero mira que yo puedo tener una paciente con manejo expectante un día y si me hace una coriamnionitis me toca quitarle esto y empezarle eso. O la puedo tener los 7 días.
A los 7 días la suspendí. A los 8 días la tengo acostadita ahí haciéndole esto del hemograma, PCR, perfil. Y ya le hice el diagnóstico de corneomielitis y le tengo que poner tratamiento a la corneomielitis y terminar el implante. Mira que una cosa es manejo expectante y otra cosa es tratamiento de la corneomielitis. Dos cosas diferentes. Y no los quiero enredar con la otra diferente. Ya me cansé. Profilaxis para el estreptococo del grupo B. ¿Cuándo? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces mira el ejemplo que les da ahorita. Paciente de 35 semanas que rompió membranas y lleva 2 horas de membranas rotas. Paciente necesita tratamiento para expectante. No. Corioamnionitis. No. ¿Requiere profilaxis? Sí. Deben saber las indicaciones de la profilaxis y son 3 escenarios diferentes y son 3 tratamientos antibióticos. Entonces este último, como ya me cansé, ya me dio aburrimiento, entonces lo van a leer ustedes, ¿verdad? Ahí lo voy a dejar 4 horas de lectura a ustedes. ¿Listo? Ok. Preguntas de esta parte de ruptura de membrana, muchachos. Volvemos. Otro ejemplo, pues, para que no queden tan aburridos con la profilaxis. 38 semanas. 38 semanas. Doctora o doctor, vengo porque yo boté líquido hace como unos 2 días. Mucho. Pero pues como yo le pregunté a la abuela, ella me dijo que esperara a ver qué pasaba, entonces yo no vine a consultar. Hoy vengo a consultar porque ya tengo contracciones. Ustedes le hacen un tacto, está en una dilatación y evidentemente sale líquido amniótico. Diagnóstico de ese paciente: embarazo de 38 semanas, ruptura prolongada de membranas ovulares. Manejo expectante, corneomielitis, no, pero ella sí tiene que ponerle profilaxis porque ¿cuánto lleva? ¿Qué le ponemos? Penicilina cristalina, 5 millones iniciales, seguida de 2.5 cada 4 horas hasta el momento del parto. ¿Listo? Entonces, sí se las dejo a ustedes de que lean las indicaciones de la profilaxis para el estreptococo. Una cosa es manejo expectante, otra cosa es corneomielitis y otra cosa es profilaxis para el estreptococo. ¿Sí o no? Falta un cuarto para las 10, muchachos, a las 10:15 nos vemos aquí. El otro tema es 40 minutos o menos porque ya con esta carreta ya me van a entender todo lo que les voy a decir. Te voy a pedir una mujer.